segunda unidad, teoría de la ley. En esta segunda unidad se va a hacer un estudio muy importante sobre la ley, la base fundamental bajo la cual pues vamos a analizar nuestra materia. Vamos a hablar sobre la norma estudiando la teoría tridimensional del derecho de un jurista brasileño llamado Miguel Reale. Vamos a hablar sobre la teoría de los tres círculos de don Eduardo García Maínez para hablar sobre una clasificación de la norma jurídica, analizando su jerarquización, estudiando la teoría de la ley en estos ámbitos de vigencia, regulación de conflictos, principios de interés público, lagunas de la ley. Muy bien. Ok. Hicieron una pregunta en el chat. ¿Vamos a compartir la presentación? Sí, con todo gusto. No sé si su coordinador ya se las compartió, pero si no, no se preocupen, se las va a compartir para que todos también tengan este material, sin ningún problema. Muy bien, compañeros. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ok. Bien. Si vemos esta teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, vamos a encontrar algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, los elementos que conforman al derecho son el hecho, que tiene que ver con una cuestión de derecho social, que tiene que ver con una cuestión de necesidad de la sociedad, de interés social, que tiene un propósito de solucionar conflictos. Es lo que conoceríamos dentro de las fuentes del derecho como las fuentes reales. ¿Cuál es la problemática real? ¿Cuál es el hecho conflictivo? ¿Cuál es la necesidad del pueblo? ¿Qué circunstancias es importante sea legislada? ¿Vale? En este punto vamos a llegar a el tema de la parte normativa. ¿Cómo combatimos esta problemática? ¿Cómo combatimos esta necesidad? ¿Cómo solucionamos este conflicto? Bueno, mis queridos abogados, para eso llegamos nosotros a la parte de la norma, a la creación de la ley, a su regulación, porque de esta manera pretendemos combatir esta problemática, pretendemos combatir esta afectación a través de este conjunto de ordenamientos coactivo e institucionalizado. Muy bien. Y por supuesto nos dice Miguel Reale la cuestión del aspecto axiológico, del aspecto valorativo, del valor superior del derecho que está dentro del elemento de la justicia, como un elemento superior. ¿Nos queda clara esta teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, compañeros? Sí, la comprendemos en su fondo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para explicar el fenómeno normativo, por supuesto que también tenemos un gran jurista mexicano, don Eduardo García Maínez, que nos hace un planteamiento sobre su teoría de los tres círculos. En un primer círculo, don Eduardo García Maínez nos hace mención al derecho formalmente válido. ¿A qué nos referimos con este derecho formalmente válido, compañeros? Al derecho positivo, al derecho escrito, al derecho que es creado por una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Aquí lo tenemos. Este es el derecho formalmente válido. El derecho intrínsecamente válido es ese derecho que es justo, ese derecho que respeta derechos humanos, ese derecho que garantiza el bien común, ¿sí? Y por supuesto, el derecho positivo o eficaz, el derecho que si se vulnera, si se viola, hay una consecuencia, hay una sanción, hay un castigo. La norma que tiene una aplicación espacial, temporal y personal. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? Sí, todo claro.
Ok, muy bien, compañeros. A veces somos muy positivistas y creemos que porque sea una norma de derecho, en automático consideramos que es una norma justa, cuando muchas veces esto no se cumple, ¿verdad? Y también a veces, aunque la norma sea de derecho formalmente válido y además sea una norma justa, ¿qué creen? Muchas veces no es aplicable, muchas veces no es eficaz, no hay una consecuencia. Y estos son los puntos que se analizan en cada uno de los rubros. Si se fijan, tenemos aquí un punto número 1. Este punto solamente se vincula con el derecho formalmente válido que tenemos acá. ¿Por qué lo destacamos, compañeros? Y no se relaciona con el derecho intrínsecamente válido ni con el derecho positivo o eficaz. Solamente cubre uno de los requisitos. Les voy a poner un caso. Vamos a ver si lo comprendemos. La Constitución en su artículo 22 prohíbe la pena de muerte. ¿Qué pasaría si en estos momentos nuestros flamantes diputados y senadores aprobaran una disposición que estableciera que en estos delitos se permite la pena de muerte? ¿Qué va a pasar, compañeros? ¿Podríamos decir que es derecho formalmente válido? Pues podríamos decir que sí, fue creado por una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido, pero vulneran los principios que consagran nuestra Constitución y asimismo esta disposición es contraria a los derechos humanos. Entonces no cumple con el principio de derecho intrínsecamente válido. Y en la medida de que no se aplique, en la medida de que no se aplique estas sanciones, hablaríamos que no se cumple con el derecho positivo o eficaz, solamente cumpliendo uno de los requisitos. Muy bien. Ok, continuamos. Ahora veamos a grosso modo, mis queridos maestros, el punto número 2. Aquí lo tenemos. Vemos que se relaciona con el círculo formalmente válido y el círculo de derecho intrínsecamente válido, pero no con el derecho positivo o eficaz. Les voy a poner otro ejemplo. Ahí va. Imaginen que en este momento nuestros legisladores crean una norma que dice, estos son los derechos que se van a respetar para una persona que es detenida en la comisión de un hecho que la ley señala como delito para garantizar sus derechos humanos y que no sean vulnerados. Esta disposición nos habla de ciertos requerimientos técnicos para que se garanticen los derechos humanos de una persona sujeta a un proceso jurisdiccional, un proceso penal. Pero ¿qué creen? No hay capacitación, no hay recursos, no se tienen las especificaciones técnicas. Como consecuencia, ¿qué estamos pasando aquí, compañeros? No cumplimos con el círculo 3. No es una norma que sea eficaz, porque bien, sí, qué bueno, se garantizan derechos humanos, sí, qué bueno, se tienen mayores protocolos de actuación, pero ¿qué crees? No capacitas a tu policía, no tienes estructura técnica para cumplir con esta formación, no tienes los recursos económicos para que esta disposición que garantiza los derechos se cumpla. Entonces, ahí vemos que no se cumple con el círculo 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora vemos rápidamente, compañeros, el punto número 4. Se vincula entre dos círculos, el derecho formalmente válido y el derecho positivo y eficaz. No necesariamente es justo. Pongamos un ejemplo que establece el artículo 16, párrafo octavo de nuestra Constitución, el arraigo. La cuestión de que dice la Constitución, derecho formalmente válido, las personas
sujetas a este tipo de investigaciones pueden ser sujetas a un arraigo de 40 o hasta 80 días, vulnerando el principio de presunción de inocencia y como consecuencia no cumples con el derecho intrínsecamente válido. Pero en la medida que los jueces de control autorizan, en la medida que los ministerios públicos solicitan este arraigo para integración de sus carpetas de investigación, podríamos decir que en ese punto se convierte en un derecho positivo o eficaz, pero no necesariamente justo. ¿Lo comprendemos, compañeros? El nirvana, el mayor éxtasis del derecho, el orgasmo jurídico, cuando llegamos al punto número 5. Y en este punto número 5 tenemos que es derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y además positivo y eficaz. ¿Sale? Se cumplen con los 3 puntos. Pongamos un ejemplo. La ley de amparo. ¿Sale? La ley de amparo es una disposición que se encuentra regulada del artículo 103 y 107 de la Constitución. Es derecho formalmente válido. En la medida que garantiza los derechos humanos, podemos hablar que es un derecho intrínsecamente válido, porque garantiza los derechos humanos. Y cuando los actos de autoridad que violan derechos humanos se dejan sin efectos y se restablece al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado, hablamos que hasta cierto punto es derecho positivo o eficaz. En estos 3 elementos, compañeros, hablamos de que se cumple ese requisito. Muy bien, el mayor éxtasis del derecho. Por otra parte, tenemos al punto número 6, que si ustedes se fijan bien, solamente se relaciona con 2 círculos, positivo y eficaz e intrínsecamente válido. No es un derecho que sea formalmente válido. No ha sido legislado. Muy bien, voy a poner un ejemplo. El comercio informal. Su mismo nombre no lo indica, ¿verdad? No es derecho formalmente válido. No es un derecho que haya sido creado por la autoridad competente. ¿Vamos bien, compañeros? En la medida que las familias... Sí, profesor. Ok, muchas gracias. En la medida que las familias que se dedican al comercio informal se autoemplean, en la medida que cubren sus necesidades, en la medida que tienen estos ingresos para, pues de alguna manera salir adelante, podríamos decir que se cumple con este segundo punto. Es un derecho que es intrínsecamente válido porque implica un tema de justicia social. Muy bien. Ok. Y dentro del gremio de los propios comerciantes, se menciona que es un derecho positivo en la medida, compañeros, de que entre ellos hay ciertas reglas que se deben de cumplir si queremos pertenecer a este grupo de comerciantes ambulantes. ¿Lo comprendemos, compañeros? Entonces, si no nos sometemos a estas disposiciones, pues simplemente no vamos a formar parte de este gremio. Entonces se cumplen con 2 requisitos. Bien. Y el punto número 7, el cual nos indica lo siguiente, compañeros. Ahí va. En el punto número 7 nos encontramos con que solamente se vincula un círculo. Derecho, positivo o eficaz. No hay relación con el derecho intrínsecamente válido ni con el derecho formalmente válido. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Su eficacia, su aplicación. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los usos y costumbres. No es un derecho formalmente válido, no ha sido legislado. No me interesa si va en contra o no de los derechos humanos. Lo único que me interesa es que sea aplicable, que sea eficaz,
que sea considerado de cumplimiento obligatorio. ¿Claro o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. Ok. Sí, Después, maestro, todo claro, gracias. a sus órdenes. Después de este comentario, compañeros, vamos a revisar el tema de la clasificación de la norma desde esta perspectiva. La norma va a tener la siguiente clasificación. Si analizamos el tema de el sistema que pertenece, hablamos de normas nacionales con aplicación en todo el territorio nacional. Normas que son creadas por ¿quién? Por el Congreso de la Unión. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en este ámbito hablamos de su aplicación en todo el territorio del estado. Muy bien. Normas locales. Normas creadas por las autoridades de las entidades federativas con un ámbito de aplicación espacial, temporal y personal en el territorio de una entidad federativa, creadas por los congresos locales, ¿verdad? Y tenemos también las normas internacionales que en este punto van a ser los acuerdos que suscribe el Estado mexicano con otros sujetos del derecho internacional. Muy bien. Aquí en particular hacemos mención a ¿qué, compañeros? Hacemos mención a los tratados internacionales. Entonces, creo que aquí estos puntos sí nos quedan muy claros y los distinguimos de forma muy particular, ¿verdad? ¿Comentarios sobre esto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente punto, compañeros. Por su fuente. Ahí va. Las normas que son creadas por autoridades legislativas, por ejemplo, el Congreso de la Unión, por ejemplo, en este caso, las normas que se aplican en todo el país, hablamos de las normas por su fuente legislativas de corte nacional, ¿sale? Si hablamos de la fuente legislativa de una entidad federativa, de un congreso local, pues bueno, hablamos de la fuente legislativa en el ámbito local e inclusive pudiésemos llegar al punto de hablar de las fuentes legislativas de naturaleza de las entidades federativas, perdón, de los municipios. En este punto hablamos del ayuntamiento y de la creación del bando de policía y buen gobierno del cabildo municipal, ¿verdad? Las costumbres jurídicas. Dentro de las fuentes formales del derecho, señalamos la costumbre jurídica es un comportamiento, una regla reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio. Y por supuesto, la jurisprudencia, la resolución de los órganos jurisdiccionales facultados para emitir criterios que son vinculantes y obligatorios. La fuente jurisprudencial. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros, dentro de esta clasificación de la norma? Ok. También, por supuesto, tenemos que las normas, por su ámbito de aplicación, destacamos que son normas genéricas. Aquí está, compañeros. Eso significa que son de aplicación general y de cumplimiento obligatorio. Pero también hay otras disposiciones que son individualizadas. Por ejemplo, en materia civil, hablamos de los contratos, hablamos de los convenios. En materia procesal, por ejemplo, hablamos de las sentencias, ¿sale? Que
en este punto solamente va a vincular, solamente va a obligar a las personas que se encuentran en esa relación de derecho. Si entendemos las diferencias entre las genéricas con las normas individualizadas, ¿sí, verdad? Muy bien. Ok. Tenemos, por supuesto, las normas por su jerarquía y vamos a clasificarlas, compañeros, en dos. En las normas constitucionales, la cual se encuentra contemplada dentro de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución, así como sus transitorios. ¿Sale? Están en nuestra Carta Magna. Y las ordinarias derivan de nuestra propia Constitución y son creadas a partir de la norma constitucional. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. En esa jerarquía normativa, por supuesto que entendemos que la base de todo el ordenamiento jurídico es la Constitución. Y esta es la que da pauta, la que da origen a la norma derivada de la Constitución. Vámonos al siguiente punto. Muy bien. Por sus sanciones. La norma perfecta. Quien la infringe, quien la vulnera, tiene un castigo, tiene una consecuencia, ¿vale? La norma más que perfecta, además del castigo, además de la sanción, además de la pena, ¿a qué creen que se sujeta quien incumplió con la norma? A la reparación del daño, ¿sale? Normas menos que perfecta. A veces esta disposición nos lleva a que no se puede dejar sin efectos el acto que la llevó. Se va a tener que materializar. Lo que sí podemos establecer una sanción para el responsable, ¿verdad? Hay algunos actos que no podemos, pues ya dejar sin efectos, pero sí podemos establecer una responsabilidad para quien no cumplió con la norma. Y las imperfectas, pues prácticamente no pasa nada. Con su incumplimiento no hay ninguna consecuencia. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien, maestros? Muy bien. ¿Sale? Siguiendo, tenemos por su calidad en normas positivas, ¿sí? Que de alguna manera aquí vamos a ubicar a las normas civiles. ¿Por qué? Porque se van a regir principalmente por un principio llamado autonomía de la voluntad. La voluntad es la base para crear consecuencias de derecho. Y tenemos las normas prohibitivas o negativas que tienen que ver principalmente, mis queridos maestros, con una cuestión de la prohibición del elemento punitivo, del elemento restrictivo. Por ejemplo, en normas prohibitivas podemos destacar a las normas penales. ¿Está claro, compañeros? Sí, Ok, profesor. ok. Por su relación de complementación, normas primarias dependen de sí mismas. Únicamente se encuentran subordinadas a la Constitución. Y las normas secundarias, pues como su propio nombre lo indica, mis queridos abogados, estas se van a encontrar subordinadas a una norma primaria, sin las cuales no pueden subsistir. Como ejemplo tenemos a los reglamentos. ¿Sale? Las normas taxativas son impositivas. Las normas taxativas son impuestas. Las normas taxativas son obligatorias. No nos piden si estamos o no de acuerdo. Nos sujetamos a fuerzas a las normas. Y tenemos también, por supuesto, las disponibles.
En este punto en particular, mis queridos abogados, destacamos a las normas civiles para mencionar a grosso modo el tema que mencionábamos de la autonomía de la voluntad. ¿Quién se sujeta al cumplimiento de las normas? ¿Quién se sujeta a ese acuerdo de voluntades? ¿Quién se sujeta al cumplimiento de estas disposiciones? La propia persona. Les voy a poner un ejemplo. El tema de pagar impuestos, ¿es taxativa o disponible? Es taxativa, ¿verdad? Sí, Estamos obligados a hacer nuestra declaración y a pagar nuestros impuestos. El tema de que yo quiera contraer matrimonio, ¿es taxativo o disponible? disponible. Exactamente. Si quiero contraer matrimonio, pues cumplo con los requisitos que establece el Código Civil. Disponible. Si quiero comprar una casa y quiero registrarla, ¿es taxativo o disponible? El registro es taxativo. Hasta cierto punto, porque los efectos son declarativos, ¿eh? Hasta cierto punto, ¿eh? Pero el tema de adquirir una propiedad y el tema de cumplir con estos requisitos es una cuestión, Disponible. micrófonos disponible, ¿vale? Muy bien, compañeros. Muy bien. Excelente. ¿Algún comentario hasta acá? Bien, seguimos. Ok. Ahí voy. Bueno, de todo esto ustedes conocen la jerarquización de la norma. Todo esto lo estudiamos porque hablamos de una jerarquización de teniendo como base, teniendo como fundamento, teniendo como pilar a la Constitución. La base de nuestras instituciones es la Constitución. De la Constitución tenemos a los acuerdos que van a regir a México dentro de la comunidad internacional, los tratados internacionales. También destacamos las normas generales que son creadas por el Congreso de la Unión y estas normas, pues de alguna manera, mis queridos abogados, vamos a considerarlas de aplicación concurrente por la autoridad federal, local y municipal. Tenemos a las leyes federales que se aplican en todo el territorio de nuestro país y bueno, van a tener un ámbito territorial en aquellas zonas que sean administradas por la federación, como aeropuertos, como puertos marítimos, como carreteras federales, como áreas donde la federación haya otorgado una concesión, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, tenemos las leyes locales cuyo ámbito de aplicación es el territorio de un estado. Los reglamentos que complementan, que interpretan una norma, los decretos que son disposiciones administrativas que va a regir el Ejecutivo y las normas jurídicas individualizadas. De forma muy general, este es un planteamiento de jerarquización de la norma. Pero, ¿qué creen, maestros? Si hablamos nosotros de derechos humanos, no podemos hacer esta clasificación. Si hablamos nosotros de derechos humanos, vamos a hacer referencia al denominado bloque de constitucionalidad y en ese bloque de constitucionalidad vamos a colocar a los tratados internacionales y a la Constitución en la cúspide de ese bloque y vamos a aplicar la norma que sea más favorable, la norma que sea menos restrictiva a los derechos humanos. Hasta aquí, ¿está claro? Muy Sí, bien. profesor, es el derecho pro persona. Exactamente, el principio pro persona, como bien usted nos indica, mi querida maestra. Muy bien. Ok, bien. Maestros, ahora sí, dentro de todos estos elementos, vamos a hablar de la teoría de la ley. La vigencia espacial de la norma, ¿sale? La norma va a aplicarse en todo el territorio, va a aplicarse en una entidad federativa, va a aplicarse en varios países, va a aplicarse en algunos municipios.
¿qué tenemos que hacer nosotros? Verificar la norma que va a tener una aplicación dentro del ámbito espacial. ¿Sale? Por ejemplo, si voy a arrendar un local comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la disposición vigente en relación a ese tipo de contratos, pues será una disposición de naturaleza federal por la cuestión del ámbito espacial, ¿verdad? ¿Lo comprendemos, compañeros? Si va a tener una aplicación en el territorio de una entidad federativa, pues bueno, aplicaríamos el Código Civil de dicha entidad federativa. Muy bien. Ok. Y también en este ejercicio de control de convencionalidad, pues a veces también aplicamos los tratados internacionales de conformidad como lo establece el artículo primero de la Constitución y también aplicando el artículo 133, las normas supremas de la Federación. Y en ese punto también consideramos los tratados internacionales. Las normas tienen una vigencia, por supuesto, también temporal. La norma tiene un inicio y por supuesto la norma también tiene un fin. El inicio de la norma se va a presentar cuando entre en vigor. ¿Sale? La fecha que ella establezca o consideramos al día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. ¿Sale? Vamos bien. La otra, el sistema sucesivo, hablamos de un México del siglo XIX, principios del siglo XX. Se entra en vigor 3 días después de su publicación y además vamos a aumentar un día por cada 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque era más o menos la distancia que podía recorrerse para que en otras entidades conocieran de la aplicación de la norma. Su fin, cuando la norma deja de tener efectos en su totalidad, hablamos de abrogación. Cuando la norma deja de tener efectos de forma parcial, hablamos de su derogación. Muy bien. La norma muchas veces establece en qué momento dicha disposición ya no tendrá vigencia o también cuando una nueva disposición se haya positivizado, pues entendemos que en este punto la nueva norma, en el sentido que sea incompatible con la norma anterior, la norma anterior va a dejar de tener aplicación, va a dejar de tener vigencia. Y en cuanto a las personas, destacamos aspectos muy importantes en relación a que hay normas que si bien son de observancia general, vamos a ver que existen disposiciones que solamente va a aplicar a los nacionales, como por ejemplo las cuestiones de naturaleza política. Hay normas que tienen que ver exclusivamente con el tema de los extranjeros y por supuesto disposiciones normativas que van a aplicar a mayores de edad con capacidad plena de ejercicio. Hay criterios que vamos a interpretar en favor de los menores de edad, interés superior del menor y por supuesto también para la aplicación de la norma, muchas veces vamos a verificar el domicilio de la persona física, el domicilio de la norma, de la norma para verificar cuál será la disposición que se va a aplicar en un caso en particular. Y en todo caso, en el caso de las personas físicas, entendemos que su domicilio será su residencia. ¿Sale? No tiene residencia, su principal lugar donde tenga sobre la fuente de sus ingresos. Tampoco lo tiene, entonces vamos a considerar que se aplicará la norma que en este caso va a cumplir con sus obligaciones en el lugar donde simplemente se encuentre. ¿Nos queda claro estos 3 ámbitos de aplicación de la norma? La vigencia espacial, la vigencia temporal y la vigencia personal, mis queridos maestros. ¿Vamos bien? Ok, Sí, profesor. muy bien.
continuando con nuestra exposición, hay ocasiones, compañeros, que se va a presentar un conflicto. Cuando tenemos conflicto de leyes en el espacio, de leyes en el tiempo, y en tanto el estado y la capacidad de las personas. ¿Qué norma vamos a aplicar en un caso concreto, hablando de conflicto de leyes en el espacio? ¿Aplicaremos una norma federal? ¿Aplicaremos una norma local? Si es local y tiene implicación en varios estados, ¿qué norma vamos a aplicar? ¿Sale? ¿Qué norma vamos a aplicar en el caso de que se encuentre vinculado entre varios estados en relación a la aplicación de un tratado internacional? Tendremos un conflicto de leyes en el espacio. ¿Cuál será la norma aplicable a un caso en particular? ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Inclusive hay algunos autores que hablan de la jurisdicción extraterritorial de la norma. Por ejemplo, hay un caso de un juez español que de apellido Garzón, que inclusive explicó una disposición normativa que no se materializó en España, que fue una cuestión del dictador chileno Augusto Pinochet. Hasta cierto punto dice, se mencionó si este juez Garzón, Baltasar Garzón, tenía jurisdicción para aplicar una disposición que en su momento pues no causó ninguna afectación al territorio español. Entonces habló de un elemento extraterritorial de la norma. En este ejercicio, por ejemplo, el artículo primero nos habla de los tratados internacionales para garantizar los derechos humanos. Es decir, en un ámbito inclusive de índole local, pudiésemos requerir la aplicación de un tratado internacional. Entonces llegamos a esta situación. O sea, son temas que son bastante complejos, ¿verdad? ¿O qué pasaría si suscribo un contrato con, en este caso, la maestra Estela, y resulta que estamos los dos en la Ciudad de México, pero el contrato va a surtir sus efectos en el estado de Nuevo León? Entonces, muchas veces es donde la norma surta sus efectos, la competencia de la autoridad concurrente. Pero también, ¿qué tal si el maestro Terrenci y su servidor renunciamos a la jurisdicción de los tribunales del Estado de Puebla, donde iniciamos la regulación del el acto jurídico, y bueno, nos sometemos a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, son aspectos muy importantes que hay que analizar cuando hablamos de conflicto de leyes en el espacio. También, por supuesto, destacamos la situación de el conflicto de leyes en el tiempo. El artículo 14 es muy claro. No se podrá aplicar la norma con efectos retroactivos. Esto implica una cuestión fundamental. Los efectos de la norma son hacia futuro, no tienen efectos en el pasado, ¿sale? Salvo cuando sea en beneficio, la norma se podrá aplicar con efectos retroactivos. El domicilio y la capacidad de las personas para determinar también un tema de competencia. Muy bien. Recuerden, el domicilio es el hogar, es la residencia donde la persona va a cumplir con sus obligaciones. Y dentro de los atributos de la personalidad, es muy importante que tomemos todos estos elementos en consideración porque va a ser la base, porque va a ser el fundamento que van a determinar cómo solucionamos estos conflictos. Este punto lo vamos comprendiendo, mis queridos maestros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Sale? Sí, Sí, maestro, maestro, muchas todo bien. gracias. Gracias. Ok. Muy bien. La norma civil también nos habla de principios de interés público. Mis queridos maestros,
Dice el artículo 6, 7, 8, 16 y el del Código Civil. Los particulares no pueden no pueden modificar la ley, no pueden dejar de cumplirla, ¿sale? ¿Recuerdan? Hay una película mexicana por ahí de los 90s que se llama La Ley de Herodes. En esa película tenemos que el personaje principal se encontraba modificando las leyes y haciéndolas a su conveniencia. Los particulares no podemos alterar la ley, no podemos modificarla para dejar de cumplirla. La obligación es cumplir con la norma. Muy bien. Dice, solamente son renunciables derechos privados, ¿sí? Pero si se afectan a terceros, no. Pongo un ejemplo. Con el maestro Rojas, yo le otorgo un crédito por 100,000 pesos y fijamos un interés. El maestro Jorge no me ha pagado, pero ¿qué creen? Le digo al maestro Jorge, ¿sabes qué? Me debes, de esos 100,000, me debes 50,000 pesos y de intereses son 30,000 pesos. ¿Sabes qué? Renuncio a los intereses con tal de que me pagues. Renuncié a un derecho privado. No causé una afectación a un tercero. ¿Lo vamos comprendiendo? Pero si en esa renuncia de derechos afectamos a un tercero, entonces eso no aplicará. Por ejemplo, tenemos un conflicto de persona A con persona B, ¿sale? En ese conflicto hay una situación muy particular. Resulta que B, de tal manera que A cumpla con su obligación, B dice, ¿sabes qué? Debes tantas pensiones al menor que tenemos, ¿sale? Debes pensiones de los últimos 6 meses. Con tal de que me empieces a pagar, renuncio a todas esas pensiones anteriores, pero ya empieza a cumplir. No, con la pena, no, porque estás causando la afectación a un tercero, porque estás yendo en contra de un principio que regula no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales, el interés superior del menor. No puedes renunciar a derechos cuando perjudicas a terceros, cuando vas en contra de los derechos humanos. Muy bien. Máxima del derecho. Nos dice, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La norma tiene que cumplirse. La norma tiene que materializarse. ¿Sale? No podemos utilizar, no podemos decir, yo desconocía la ley para no cumplirla. No. Pero por supuesto, en estos puntos vamos a tomar en consideración por parte de los jueces, en algunos casos toman en cuenta la situación que tiene una persona en particular. Una cuestión a lo mejor de algún atraso intelectual, de algún no entendimiento, si la persona se encuentra apartada de las vías de comunicación, por supuesto que hay que tomarlo en consideración. No hay que ser tan inhumanos, compañeros. Entonces, este también es un punto importante. Una situación económica paupérrima para uno de los sujetos. ¿Sale? Una situación que lo lleva a ese estado de necesidad. No puede cumplir con la obligación, no porque no quiera, sino que se encuentra sin trabajo, se encuentra enfermo, se encuentra en una situación deplorable. ¿Cómo pedirle que cumpla? ¿Sale? Los jueces pues a veces tomarán en consideración algunos aspectos como alguna extensión del plazo, algún plazo de gracia para el cumplimiento de la obligación. Pero en general, la norma tiene que cumplirse. La norma tiene que materializarse en su totalidad. No se pueden renunciar a derechos cuando causemos afectación a un tercero. Si son derechos privados, pues adelante. Rige el principio de autonomía de la voluntad. Mi estimado maestro Jesús Arzate, te escuchamos, por favor.
Muchas gracias, licenciado. En este comentario que nos acaba de hacer usted, aquí entra cuando en un juicio de ejecutivo mercantil, cuando el deudor no cumple o no tiene las posibilidades económicas y no tiene un trabajo, es cuando podemos celebrar un convenio de pago que le damos cierto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses. Cada mes va haciendo sus pagos. Ese también entraría en lo que usted nos está comentando, licenciado, cuando no tienen solvencia económica para, ahora sí que pagar su deuda. Por supuesto, ¿no? O sea, en este caso, bueno, tomamos en consideración su situación particular, pues para tratar de que no esté en un estado de indefensión, ¿verdad? Porque recuerde que también hay una jurisprudencia de la Corte que habla del mínimo vital, ¿verdad? Tenemos un sujeto que a lo mejor tiene 3 hijos y tiene que pagar 3 pensiones, ni modo que de pronto digamos que le vamos a fijar una pensión del 90% de su sueldo, porque este sujeto pues no va a tener manera de subsistir, ¿verdad? También hay un mínimo vital, hay que tomarlo en consideración. Y por supuesto que estos puntos inclinan la balanza para el juzgador. Estos puntos son tomados en consideración para el momento que resuelva un conflicto, mi querido maestro. Muy bien. Ok, muchas gracias, maestro. Ok, a sus órdenes, muy bien. Por ahí había un comentario a ver, de Estela Raraut, que dice, los niños se prenden y se apagan. Bueno, sí, de eso sí tiene mucha razón, pero también hay que considerar pues que nadie está obligado a lo Imposible. imposible. Muy bien. Mi estimada Estela, veo que levanta la mano, no sé si está levantando la mano el dedito, ¿sí? Es que comentaba precisamente de dónde se prenden y se apagan los niños, porque el señor puede decir, yo sí como 3 veces al día, y los Ujú. niños, digo, en Pues sí, materia de alimentos, ¿no? Como dice usted, el mínimo vital es un salario mínimo, por lo menos, aunque sean 3, 4 niños. sí, Pero hay padres que ni eso quieren cubrir, bueno, pues porque aporta el que quiere, no el que puede. sí, aquí en estos supuestos, por supuesto, hay que tomar en consideración estos principios que hemos mencionado, ¿verdad? No es una cuestión disponible, es una cuestión taxativa, es una obligación, es un vínculo al cual va a quedar constreñido el padre en esta obligación de cumplir con los alimentos, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que al final de cuentas el juez va a tener que imponerle. Pero claro, como usted bien lo indica, mi querida maestra, la cuestión de que muchas veces los abogados buscamos cualquier artimaña, cualquier astucia legal, pues para que de alguna manera nuestro cliente pues no represente ningún ingreso y de alguna manera no cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Excelente. Mi estimado José Israel, te escuchamos, por favor. Maestro. Hola, Sí, te escuchamos estos órdenes. Maestro. Hola, hola. Hola, hola. Como que sí se escucha, pero a ver, ¿te escuchamos? Hay un poquito de ruido, pero te escuchamos bien, compañero. José. Bueno, en lo que nos vas apoyando, vamos a ir avanzando, ¿vale? Ahí va. Rápidamente, compañeros. Ahí va. Las lagunas de la ley. El legislador, pues a veces contiene muchas disposiciones que a veces deja algunos vacíos. No porque no porque sea legislador, pues obsoleto, es que a veces son seres humanos que pueden dejar alguna situación que no se complementa, ¿no? Sí, no se preocupe, maestro. Si quiere, escríbalo con el chat y con todo gusto ahorita lo trabajamos, ¿vale? Muy bien. Ok. En este punto, mis queridos maestros, pues tomamos perdón, nos quedamos en este punto. Ahí va. Este, los jueces deben de resolver las controversias que se presentan, necesariamente, ¿sale? Los jueces no pueden dejar de resolver un conflicto. En este punto, vamos a mencionar algunos principios que regula nuestra legislación en la cuestión de
la oscuridad o ausencia de la ley no autoriza a los jueces dejar de cumplirla. Los jueces van a aplicar la ley al caso concreto. Principio de subsunción. Esto implica que hay una norma, sobre esa norma nos vinculamos y aplicamos y resolvemos un caso en concreto. A veces los asuntos no son tan sencillos y requerimos cierta interpretación, requerimos cierto análisis, ¿sale? Aplicamos de cómo otros jueces han resuelto una controversia y en ese punto nos pronunciamos. También revisamos el tema de la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Sale? Estos puntos son fundamentales porque de conformidad con nuestra ley de amparo, los criterios jurisprudenciales son vinculantes y obligatorios. Recuerden que tenemos varios supuestos de creación de jurisprudencia. La jurisprudencia a través del precedente judicial. Un solo caso resuelto por el Pleno de la Corte por 8 ministros o las salas por 4 ministros forma un precedente judicial. Tenemos la contradicción de criterios, tenemos la reiteración de criterios también y por supuesto también los supuestos de la sustitución de la jurisprudencia. También mencionamos el tema de los principios generales del derecho. ¿Sale? Para tomar en consideración y resolver una situación jurídica en particular. ¿Vamos comprendiendo esto, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces, en este orden vamos a resolver. Acuérdense que todas las causas se tienen que resolver. Pero bueno, vámonos primero con la ley expresa. Después, por supuesto, también la interpretación por analogía, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. En este sentido, vamos a resolver las controversias que se susciten, que se presenten. Muy bien. Ok. En materia penal, la cuestión cambia. En materia penal hay una máxima que nos dice que se tiene que resolver un caso siempre y cuando haya una norma exactamente aplicable al caso concreto. Nullum crimen sine lege. Nula pena sine lege. ¿Sale? En materia penal es de estricta aplicación de derecho positivo. Si no hay, no es que se parece, es de que voy a interpretar, es que voy a resolver con analogía, no. Ahí sí aplicamos la norma expresa. En la materia civil, como bien lo hemos indicado, cuando hablamos de civil, hablamos de todas las demás materias que no sea la penal. Por supuesto que estos son puntos que vamos a tomar en consideración. Cuando un juez resuelve una causa, va a resolver tomando en consideración estos supuestos. A favor de quien trata de evitar prejuicios. Solamente quiere resolver una problemática y no quiere ningún beneficio. También en contra de quien pretende obtener un lucro, inició una controversia, inició una litis porque únicamente se quiere beneficiar. Entonces, por supuesto que también estos son aspectos que serán tomados en consideración. Muy bien. Entonces, a grosso modo, estos son algunos comentarios que vale la pena realizar, mis queridos maestros, sobre la teoría de la ley. Hemos revisado algunos aspectos que son fundamentales. La teoría tridimensional, el derecho como un hecho social. Este hecho social lo vamos a combatir a través de la norma, a través de su positivización y, por supuesto, el valor intrínseco del derecho que implica que sea justo. La teoría de los 3 círculos de Eduardo García Maínez, con este derecho formalmente válido, que es elaborado por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento legalmente establecido para su creación. Este derecho en su segundo círculo, que es intrínsecamente válido porque es un derecho justo, porque es un derecho que garantiza los derechos humanos, porque es un derecho que garantiza el bien común, y positivo o eficaz
en la medida que la persona que infrinja la norma sea sancionada, en la medida que sea importante para que de alguna manera se cumplimente esta norma y si alguien la infringe, pues sea sancionado. Analizamos la norma y su clasificación por el sistema que pertenece. Hablamos de las normas que crea el Congreso de la Unión, las normas nacionales, las normas federales. Hablamos de las normas que tienen un ámbito de aplicación local, creadas por los congresos locales, y por supuesto también hablamos de las normas internacionales, aquellos acuerdos que suscriben los sujetos de derecho internacional y van a tener aplicación en varios estados que han suscrito el presente tratado internacional. ¿Quién crea la norma? ¿Órganos legislativos o a través de la costumbre, conducta reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio? ¿O es jurisprudencial, los criterios de los órganos jurisdiccionales facultados para su creación? La norma es genérica, observancia general y cumplimiento obligatorio. Pero también hablamos de las normas individualizadas. Contrato es un ejemplo de una norma individualizada. Las sentencias es un ejemplo de una norma individualizada. Los efectos relativos, solamente para las partes involucradas. ¿Sale? La norma tiene una jerarquía. La Constitución es la base del ulterior ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, vamos a mencionar esta jerarquía. Si la norma establece una sanción, son normas perfectas. Si la norma, además de la sanción, contempla la reparación del daño, son normas más que perfectas. Si a veces no podemos dejar sin efectos lo que la norma contempla, pero sí establecer una sanción para el responsable, son normas menos que perfectas. Y cuando no hay consecuencias, cuando no hay castigo, son normas imperfectas. Las normas civiles normalmente son disponibles, ¿sale? Son permisivas. Nos sujetamos por el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Las normas penales, por regla general, son prohibitivas, son restrictivas, ¿sale? Las normas civiles normalmente son disponibles. El cumplimiento, el sometimiento de la norma se da por este requisito de existencia del acto jurídico que se llama el consentimiento. ¿Sale? Pero aunque también hay ciertas disposiciones que son taxativas, que son obligatorias, como por ejemplo el tema de los alimentos es una cuestión taxativa. Quedamos sujetas al cumplimiento de dicha obligación. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. En este punto en particular, cuando hablamos de la norma, señalamos, la norma tiene un ámbito de aplicación territorial. Bueno, federal, local, municipal o inclusive internacional. ¿Cuándo entra en vigor la norma? En la fecha posterior que se establezca de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si no se establece en qué fecha entra en vigor, entendemos que es al día hábil siguiente de su publicación, ¿verdad? Y la cuestión, la muerte de la norma, total, abrogación, parcial, derogación. Y a veces la propia norma contempla que hay ciertas disposiciones que de alguna manera van a dejar de tener vigencia en tanto la nueva ley ya no las considere así. Muy bien. Y bueno, el ámbito personal de vigencia de la norma implica que la norma es de cumplimiento obligatorio para todos. Pero hay determinados supuestos que distinguimos entre nacionales, extranjeros, entre personas con plena capacidad de ejercicio y también, por supuesto, el tema de menores, que en este caso hablamos del interés superior del menor. Cuando existe un conflicto, lo importante es determinar cuál es la norma que se va a aplicar en un caso en particular. Muy bien.
Y por supuesto, también mencionamos las leyes en el tiempo. La norma no se puede aplicar en sentido retroactivo cuando es en perjuicio. El artículo 14 en esa interpretación considera que en beneficio sí podrá tener la norma aplicación con efectos retroactivos. Muy bien. Y bueno, compañeros, ya lo destacábamos. Los particulares no podemos modificar la ley. No podemos dejar de cumplirla, ¿verdad? No es lo que queramos, compañeros, es lo que la norma establece. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien, compañeros. En este sentido, recordemos que este es un aspecto muy importante que debemos tomar en consideración, ¿vale? No se pueden renunciar a derechos cuando perjudican a terceros. A derechos particulares, por supuesto que sí pudiésemos renunciar. Y también una máxima del derecho. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, aunque hay ciertos elementos que serán tomados en consideración por en este caso, por los jueces cuando resuelvan una controversia. Muy bien. Bien, queridos abogados, en particular, estos son algunos aspectos que hemos tomado en consideración. Recuerden que todo juez tiene que resolver una cuestión que se le plantea. Lo primero que va a hacer es aplicar la ley al caso concreto. A veces requiere hacer un ejercicio de ponderación, de interpretación, de análisis, ¿sale? Muchas veces va a resolver tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales que han emitido los órganos jurisdiccionales facultados para ello y de conformidad con el artículo 14, último párrafo de nuestra Constitución, también la aplicación de los principios generales del derecho. Muy bien. Ok, muy bien. Compañeros, si les parece bien, vamos a darles un recesito para que tomen un cafecito, para que tomen un poquito de agua. ¿Me escucha, licenciado Francisco?